No me olvidé. ¿Cuál es el tema? ¿Ah? Ya más o menos, hay alguien que salvó. El tema de hoy es el nombre, Emmanuel. El Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuándo han escuchado ese nombre? ¿Cuándo? Ay, no todos a la vez. El día domingo pasado, en la primera lectura, está en el capítulo 7 del 10 al 14. Voy a comentar el Evangelio y Malaquías, pero hay que comentarlo el tema para hacer coincidir todo. En el domingo, la lectura nos proponía, en el último domingo del tiempo de Adviento, en el cuarto domingo, la primera lectura, quería mostrarnos con un poco de, no sé si decir de enojo, de fuerza del profeta Isaías, que había mandado al rey Acaz a que invoque al Señor. Pero el rey Acaz estaba lleno de miedo, de temor, pues él no quería de alguna manera invocar a Dios. Mejor se los leo un poquito el contexto para que ustedes entiendan por qué, de dónde viene la palabra Emmanuel. El Señor habló a Acaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo, arriba en las alturas. Pero Acaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías va a decir de nuevo: escuchen todos la casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Por tanto, Isaías 7, del 10 adelante, el contexto era este. Acaz estaba siendo acorralado, el rey Acaz en el reino de Judá, como un rey corrupto, como un rey que había hecho malas negociaciones con otros y había estado tratando mal al pueblo. Esto es antes del exilio, y a partir de esto van a ser exiliados a Babilonia. Pero en este contexto ya habían culto, pero un culto vacío. Había riqueza, pero solo para la clase alta. El pueblo estaba de hambre. Había muchas cosas, y en esa situación tensa, en esa situación donde Acaz estaba acorralado, y como buen profeta que es, Isaías va a decirle: pide una señal, suplica, conviértete, dobla rodillas. No voy a pedir ninguna señal. No es que él quiera no, solo que tenía miedo. Él ya había estado transando con otro país, con Asiria, para combatir a los otros vecinos. Pero no puedes hacer pacto con el diablo, porque el diablo tarde o temprano te va a consumir, porque Asiria era muy poderoso. Por tanto, no quería pedir una señal a Dios, pero quería transar, quería hacer un pacto, quería hacer una alianza con pueblos poderosos y no con Dios. Pues en ese sentido, Isaías va a tener una gran molestia con el rey Acaz. Va a decir, en otras palabras diríamos, va a preferir transar una alianza económica de seguridad, una alianza política, una alianza de lo que ustedes quieran, y no una alianza de fe. No una alianza de fe. Ahí están de muchos de nosotros. Acá simboliza a los poderosos que confían más en los poderes políticos que en Dios. Y eso lo sabemos hoy en día, ¿o no?
Los políticos prefieren hacer negocios con otros países, ya sea China, ya sea qué sé yo, pues prefieren eso a confiar en Dios, a hacer el pacto con Dios, a hacer un pacto de fe. Y eso también puede suceder con nosotros, mis hermanos, que queremos más bien negociar con el vecino o qué sé yo, más humanamente, económicamente, políticamente, y no hacer una alianza. Recuerden esto, lo que estoy predicando el domingo lo voy a volver a repetir, pero de otra manera. La alianza de nosotros, de la humanidad con Dios, eso es la encarnación de Cristo. Pero vayamos un poco a poco, a dónde vamos a llegar. Y es ahí que el profeta va a mencionar este pasaje donde la doncella no es virgen en realidad, no es una virginidad en realidad biológica de lo que se habla, sino de una doncella. Por un lado parece que tiene un contexto histórico, parece que la esposa del rey va a dar a luz y era una joven, solo una de tantas de sus mujeres posiblemente que haya sido. Dentro de este contexto hay una profecía escatológica que se va a cumplir ¿en quién? En la Virgen María. Es posible que haya habido una doncella, una jovencita, que iba a ser el hijo del mismo rey, por un lado, pero en este contexto también Isaías está dando una esperanza de que un día va a venir. ¿Quién? El Emanuel. Este Emanuel, el Dios con nosotros. Por eso le va a decir: tú no has querido pedir una señal, pero yo te digo que habrá una doncella, una joven, está encinta y dará a luz, será tu esperanza, bla, bla, bla. De ahí va a venir. Y después en el capítulo 11, después va a profetizar nuevamente de Isaías, va a profetizar nuevamente que del tronco de Jesé va a nacer un retoño, el que será, el que tendrá el don de ciencia, el don de fortaleza, etc. Leen el capítulo 11. Nuevamente Isaías va a ir profetizando, ya no dentro de la raíz del rey, sino dentro de unos pastores, de unos campesinos. Jesé era un campesino y el rey David, ¿qué número de hijo era? Tarea para la casa. El último, ya, de 7, 4, 6, 8, pero el último, ya, lo han achuntado. En ese contexto ahora, mis hermanos, pues podemos decir ahora Malaquías, el profeta Malaquías, otro profeta de los tiempos, ya es post exilio, después del exilio ya, pues va a venir diciéndonos que va a venir alguien en esa dinámica de que los profetas anunciaban que va a venir alguien. Pero ahora Malaquías tiene dos cosas bonitas hoy día, lo que ha leído la señorita. En primer lugar, vuelve a mencionar que nos va a mandar, que va a mandar al pueblo de Israel a alguien que va a venir a purificar, a alguien que va a venir a pulir, a fundir. Este alguien que va a venir, pues se está refiriendo a ese Emanuel. Textualmente dice Malaquías, textualmente dice, el primer punto de esto de Malaquías es que Dios nos va a mandar a su mensajero para que alguien venga a purificarnos. Textual: ¿quién podrá soportar el día de su venida? Porque el que es como es fuego del fundidor o como la lejía de los lavanderos, él se sentará para fundir y purificar. O sea, nuestra religión, mis hermanos, no es una religión más, una más de las que hay. Nuestra religión no es alguien, a ver, vamos a ir un poquito vamos a recordar, ¿cuántas religiones hay más o menos? Así, históricas, grandes. Budismo, el islamismo, el judaísmo, sintoísmo y no sé cuáles más, las grandes. Todos los demás son pues chiquitas.
Y los musulmanes, a quienes tienen un respeto grande a ¿quién? A Dios, Alá. Pero su profeta Mahoma, ¿era humano o era hijo de Dios? Humano. Tanto los indios, quiero decir, los hindúes y los chinos, ahora no hay budismo en la China, pero ahora se han ido más allá del Tíbet. ¿A quién profesan su devoción o su amor? A Buda. Buda es hijo de Dios, de hombre y mujer. Cuando nos digan a nosotros que somos una religión más, hay que entender que sí, hay una religación, diríamos, una comunión con Dios, pero nuestra religión no es religión. En el fondo es al quien me dice les regalo un rosario, una revelación. Una revelación. Nosotros desde el judaísmo y hemos heredado a Cristo como lo nuestro, pero no es un judaísmo camuflado. Los ateos nos han calumniado demasiado a nosotros los católicos. ¿Hemos creado nosotros a nuestro Dios? A eso vamos. Por un lado, mis hermanos, cuando nos dicen tu religión, ustedes, ya sea Freud, ya sea Nietzsche, ya sea Marx, ya sea Feuerbach, ya sea quien sea que hayan sido filósofos, quien sea que haya sido, y nos digan, pero ustedes adoran al Dios que han creado, porque ustedes son personas sufridas y se inventan a Dios para que ese Dios pueda calmar. Nosotros no tenemos esa religión. Dios ha tomado la iniciativa de revelarse a nosotros. Bendito sea el Señor. Él ha tomado la iniciativa de hacer un pacto, una alianza con la raza humana. En ese sentido, pues primeramente, este Dios que ha ido acompañando a un pueblo y un día se manifiesta en el vientre de la Virgen. Somos una iglesia revelada, una iglesia donde Dios ha tomado la iniciativa y se muestra para que nuestra humanidad se divinice y Él se humanice. ¿Qué cosa más queremos los de la raza humana? Por tanto, mis hermanos, nuestra religión pues es una iglesia revelada, fundada en el amor de Cristo, pero parece que me estoy yendo por otro lado. Por tanto, viene este Dios a fundir nuestros corazones, no para ser como budistas o como taoístas o musulmanes, no, para que nosotros, purificados por este Mesías que viene, sepamos ser una religión de amor, donde ya no haya sacrificio ni de animales ni de humanos, donde nuestro verdadero sacrificio sea vivir en comunión de amor, porque Él se encarnó y nos hizo capaces de vivir con una autonomía y no sé cómo decir, en un amor intenso. Por eso la lejía y Él ha venido a purificarnos para esto. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que yo no venga a castigar el país en el exterminio total. Pues por tanto, mis hermanos, yo estoy predicando. Si ustedes quieren darse una siestita, no tengo ningún problema. Pues eso por un lado. Por otro lado, aquí está, diríamos, el documento, el testamento que Malaquías dice que nos va a enviar a Elías para anunciarnos. En el Nuevo Testamento Jesús mismo dice que Elías ya ha venido. ¿A quién se refiere? A Juan el Bautista. Muy bien. Ahora, para responder al Dios con nosotros, al Dios en medio de nuestra raza, el Salmo 24 dice:
levanten la cabeza, se acerca la salvación. Esto debe recordarnos a nosotros de una cosa, mis hermanos. Así como en los tiempos judíos había depresión, había maldad, había división, de esa misma manera nosotros en este tiempo también la estamos pasando mal. Hoy nomás 3, 4 personas se me acercaron pidiéndome ayuda y con mi corazón roto les tuve que decir: no puedo. Hay mucho dolor. Hay personas que están sufriendo económicamente. Hay personas que están mal en su hogar, en mi familia. En estos días que yo me he perdido, hay gente que está pasándola mal, pero aún así tienen esperanza. Aún así yo tuve que decir también, igual que el salmista: y en la casa que se diga eso, levantemos la cabeza. No todo el tiempo vamos a estar así. Levantemos la cabeza. Por eso el salmista dice: muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Sé que estoy mal, estoy viviendo en peleas, tengo divisiones, tengo mis hijos, mis hijas, mi esposo en el hospital. Guíame por el camino de tu fidelidad. Casados, supliquen con este salmo: guíame por el camino de la fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Por eso nosotros no tenemos una religión de conceptos, una religión de ideas. No, nuestra religión no es una ideología como la marxista o la ideología comunista o la capitalista o los progres, qué sé yo. Nuestra religión no es un concepto, una idea. Nuestra religión es, en eso lo que hemos dicho, es el Dios Emmanuel que está inmiscuido en nuestro ADN. Es el Dios, cada vez que le comemos en la Eucaristía, hacemos comunión con Él y Él con nosotros. El ADN de nuestro Dios y el ADN de nosotros hay unidad. Por tanto, no estamos nosotros, no hemos inventado a ese Dios, sino Dios está ya en nuestro tuétano. ¿Desde cuándo? Desde el bautizo. Desde el bautizo hemos muerto con Él para resucitar con Él. Y por eso Pablo en el capítulo 6 de los Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, va a decir: por Cristo somos herederos, somos hijos e hijas de Dios. Por eso, mis hermanos, nuestra no es una cuestión de conceptos, sino es una realidad más verdadera que esta, no hay. Por eso mismo, mis hermanos, el salmista tiene razón, porque si suplicamos, estamos cumpliendo con nuestra función de ser sacerdotes, sacerdotisas, reyes y reinas, profetas, profetisas. Dios con nosotros, Dios está en medio de nosotros. Ahí, cuando manifestamos fidelidad, cuando manifestamos amor, cuando venimos a la Eucaristía, hacemos comunión, cuando leemos su palabra aquí y en la casa. Pero muchas veces, mis hermanos, solamente a veces, como que, perdón lo que voy a decir, pero nos hemos perdido por la desesperación, por las deudas, por el enojo, por lo que sea, por la lujuria. A veces tomamos tantas malas decisiones, empezando por mí. Ahora, pasando al Evangelio, parece que es bonita la historia de Isabel, de Zacarías y de Juan Bautista hoy. Parece que es bonita, pero tiene un contexto teológico profundo. Tiene un contexto teológico profundo. Hay 3 milagros en este pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio. 3 milagros. El primer milagro, ¿cuál es? El primer milagro, ¿cuál es? ¿Ah? ¿De Ana? ¿Cuántos años le ponen a Isabel? Tampoco 80, Juan. Despertar, hermano, tampoco 80. ¿Qué te pasa? No se va a descubrir, no, 80 tampoco. Pero para Dios puede ser, ¿no? Pero los biblistas dicen que aproximadamente entre 65 y 75. Yo nunca en mi vida he visto a una mujer embarazada de 50.
Ay, ay, por Dios. No creo, si alguna vez he visto a una mujer de 45, andaba más de cuajeringada que... Imagínense eso. Isabel, dice ahí, llegado el tiempo de dar a luz, dio a luz un hijo varón. Ya estaba anunciado por el ángel que iba a ser varón. No es que había una ecografía. No es que vieron en una ecografía, ay, qué lindo, después baby shower. No, no había eso. No había eso. Pero el ángel le dijo, vas a tener un hijo varón. La mujer calladita, no dijo nada. En su corazón es posible que haya dicho, ay, ay, ¿qué va a ser mi cuerpo? Pero deseaba el hijo. ¿Quién es el que se burló? Como siempre los varones. Estoy embarazada. No, mentira, pero bueno. El que se burló es Zacarías. ¿Cuál fue su recompensa por burlarse? Chitón. Primero hablemos de Isabel. Isabel, mujer anciana. Dios santo, ¿cómo será eso? De concebir un hijo. Con todo, pero Isabel simboliza, mis hermanos, la capacidad de esperar y perseverar, de siempre estar en comunión con Dios, en el silencio, porque las mujeres no eran protagonistas. Pero esta anciana, prima de María, de nuestra Madre María, era una mujer de perseverancia. Seguramente era criticada por su esterilidad, juzgada, criticada, como en el medio de la sociedad entre ustedes se critican. ¿Tienen muchos hijos? Le critican. ¿No tiene hijos? Igual critican. Pues de todos modos estaba ella y con su corazoncito, 60, 70 años, y recibe este gran milagro de concebir. No sé, pues para una mujer judía y que no ha tenido hijos, ese gozo, esa alegría profunda, sabiendo que quizás pueda morir en el parto. Sabiendo que quizás pueda morir en el parto, y ahora va a dar a luz a ese hijo esperado y anunciado por el ángel. Pues ella está. ¿Quiénes se acercan? Vecinas, parientes, hacen buri, se acercan, la pobre viejita ahí, pero por el niño todos aplaudirle. Quizás ahí primer punto, el primer milagro, por la inmensa misericordia de Dios que le tuvo. Pues yo nunca me imaginaría que haya una mujer mayor que se embarace y que pueda dar a luz un hijo, y un hijo muy especial. Pues el primer punto es eso, y sabiendo que Isabel esperó, lo guardó, pues se sacrificó, etcétera, etcétera, etcétera. A los 7 días, ¿qué pasa? ¿O lo dejamos ahí para otra oportunidad? A los 7 días, ¿qué pasa? A circuncidar, a cortar el prepucio. Así eso ellos se trataban. Pobre bebé, listo. Y ahí tenían que ponerle, es una especie de bautizo, porque ellos tenían que pertenecer a la religión judía y eso les hacía judíos. Y de paso tenían, después de cortar, tenían que ponerle ¿qué? El nombre. Para nosotros es tan superficial porque ya nadie quiere poner quizás Cirilo, qué sé yo, Epifanio. Y Epifanio es un lindo nombre. Epi, manifestación de Dios. No ponen Pancaracio, otro lindo nombre. Me hubiese gustado tener ese nombre a mí. Serapio no, es un lindo nombre. Es un lindo nombre, Serapio. Yo sé que se va a enterar ahí. Esa parte van a borrar, por favor, ya en el video. Muy bien. Lindo nombre. ¿Y ahora qué pone? Brittany, Michael, Brian. Pero aquí, ¿qué significa el nombre de Juan? Ay, me habían escuchado. Significa gracia de Dios o misericordia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo, don.
La palabra gracia es un don, es algo que no tiene precio. Cada vez que ustedes escuchen gracia, digan, es Dios que se ha dado gratuitamente. Es su gracia, es su amor profundo, es lo infinito de todo, gratuito. Gracia, gracia de Dios. Juan, di a eso, Dios por medio del ángel le dijo que le pusieran y no Zacarías. Por tanto, gracia de Dios. Por eso el pueblo se admira, por eso la comunidad se admira. ¿Cómo es posible que puedan cambiar? Y este nombre significa esto. Por eso viene el tercer milagro, porque ya me van a reñir si no me atraso mucho y mi rodilla y me está molestando. Tercer milagro. Ya, diré que tienen razón, no he escuchado bien, pero el tercer milagro, mis hermanas, hermanos, es que aquel que dudó, Zacarías, que aquel que tenía miedo por su edad, y era lógico, yo también diría, no estás loco, ¿no? Pero igual, aquel que tuvo miedo, aquel que dudó, como muy buenos hombres, la mayoría ustedes son muy buenos hombres, pero que con una duda en su corazón, con ese miedito, y a veces no quieren ni alabar. En otra, usted, Barboncito y Juan Pablo y otros hermanos van a alabar, aquí van a alabar. Ay, todavía no se preocupen, no les voy a llamar así, les tengo que preparar. A veces tantos hombres buenos y mujeres también, pero Zacarías representa a esas personas que pueden ser buenos hombres, hacía sacrificios, era sacerdote, y que se haya burlado y ahora él estaba convencido. Un día van a tener su oportunidad de convencerse en el corazón y poner en la pizarra, ¿qué dijo? Su nombre es Juan. Listo. Inmediatamente, ¿qué pasó? Y empezó a alabar. Eso es un signo muy fuerte. No simplemente empezó a hablar, no es como alguien que mete un gol, como esos gauchos que nos han enloquecido, ¿no? Pero sino es alabar. Como saltaría el pobre viejo, ya no había ni le importaba su rodilla ni nada. Te alabo, mi Dios. Un día les va a tocar a esos hombrecitos que a veces tienen vergüencita de venir acá. Entonces Zacarías representa a esa persona que a lo largo de los años, y a partir de esto, a partir de ver que vio a su criatura y estaba también tan emocionado con este bebé, entonces empieza a hablar y empieza a alabar al Señor. Mañana pasado, ¿qué va a suceder? ¿De quién? De Jesús. ¿Jesús qué significa? Dios Salvador. Por tanto, este es un anticipo de Juan. La gracia de Dios con el Dios Salvador se unen y van a formar ¿qué? Que Dios salva gratuitamente. Que este Dios que se vino a quedarse con nosotros en la Eucaristía, en su palabra. Este Dios que no es teoría, que no es un concepto, que no es una idea, que no es una ideología. Este Dios es alguien que está con nosotros, pero de manera intrínseca, indivisible. Nosotros por nuestra libertad podemos negarle a este Dios. Podemos irnos a cualquier religión, a cualquier lugar, o simplemente, como hacen tantos, renegar y negar a Dios. Está bien, pero nosotros debemos entender, para no caer en la Navidad superficial, banal, debemos entender que el Dios con nosotros está en nuestra sangre, está en nuestro ADN, está en la liturgia, está en el sacramento, está en nuestra vida. Ese es el Dios a quien nosotros servimos y adoramos. Que así sea. Amén.